Ahora, dejando atrás, ¿cierto?, el resumen de estos ejercicios que revisábamos la sesión pasada, me gustaría que empezáramos a asomarnos a esta forma de mirar la construcción, que la entendemos como un sistema de producción. Y cuando hicimos el recorrido histórico del desarrollo de la planificación de proyectos en la construcción, ¿cierto?, nos asomamos a mirar qué es lo que estaban haciendo otras disciplinas, particularmente la industria manufacturera. Y esta es otra oportunidad en que ocurre eso, ¿ya? Vamos a ir a mirar qué es lo que hacía la industria manufacturera para abordar el tema de la producción en serie y cómo planificar y hacer mejor uso de los recursos. Entonces, nos asomamos a mirar lo que hizo la industria manufacturera automotriz a mediados del siglo XX, ¿cierto? En época de posguerra en Japón. Toyota empezó a hacerse conocida por su sistema de producción, ¿cierto?, produciendo vehículos de muy buena calidad y a comparativamente bajos costos respecto al resto del mundo industrializado. Estos conceptos, ¿cierto?, desarrollados en Toyota por uno de sus ingenieros, Taiichi Ohno, es lo que habitualmente conocemos como los orígenes del sistema de producción Lean o el sistema Toyota de producción. ¿Qué es lo que buscaba esta forma de mirar la producción? Eliminar la grasa o desperdicio. Si nosotros tenemos que hacer una traducción literal al concepto Lean, Lean significa magro, sin grasa. Por lo tanto, en este proceso de análisis de nuestro sistema de producción, nosotros buscamos oportunidades de eliminar la grasa o desperdicio, waste en inglés. Un pequeño alcance. Yo siempre utilizo los conceptos en inglés, ¿cierto?, y una traducción que les doy al español, porque no quiero dejar encasillado el concepto en mi traducción al español, ¿cierto?, porque buena parte de la literatura está en inglés y por lo tanto no quiero que queden cautivos de la traducción que yo le doy a los términos o la traducción que se le da en Chile a los términos, ¿cierto?, porque dependiendo de dónde vamos, ¿cierto?, se le dan distintos significados. Iba a un examen de grado la semana pasada y hablaban justamente de sistema esbelto, ¿cierto? Son otras traducciones, el concepto sigue siendo el mismo, Lean. Decíamos que buscábamos una producción sin pérdida, es decir, nuestra atención se vuelca a un sistema de producción en su totalidad. Queremos entender cómo funciona la producción y desde esa perspectiva dejamos a un lado esta mirada un poco más estrecha de enfocarnos solo en la optimización de un proceso a la vez o de una especialidad a la vez, ¿ya? Esto, digamos, son algunos de los conceptos que emanan de, diría yo, una pieza fundamental, y lo dejo indicado ahí en la parte inferior de la diapositiva. Una muy buena referencia, ¿cierto?, La máquina que cambió el mundo, The Machine That Changed the World, The Story of Lean Production, ¿cierto?, de los actores Womack y Jones. Y vamos a volver a revisitar varios de los conceptos que ellos desarrollan, ¿ya?, que parten en la industria manufacturera, pero que podemos tomar prestado y llevar a la industria de la construcción. ¿De qué manera se materializa este concepto de Lean Production? Es una disciplina viva, sigue evolucionando, ¿ya? Sin embargo, sus principios básicos son bastante claros. Lo que nosotros buscamos es diseñar un sistema de producción enfocado en el producto, pero con ciertas características particulares, ¿cierto? Fabricado de manera instantánea, es decir, no genero un stock, no genero un gran inventario, sino que fabrico en función de la demanda y no anticipando o suponiendo, ¿cierto?, que es lo que tradicionalmente hacía la industria de la producción en serie, en que yo anticipo la demanda, hago un forecast de la demanda, ¿cierto?, trato de entender cuál va a ser el comportamiento de mis clientes y fabrico, ¿cierto?, y genero stock, genero inventario, y esos inventarios son costosos y puedo cometer un error en mis estimaciones y quedo con inventarios que después tengo que liquidar, ¿cierto?, vender más barato. Acá lo que nosotros decimos es no. Vamos a tener flujos de información que me permiten entender qué es lo que busca el cliente y tomando ese entendimiento, ¿cierto?, va a ser el cliente quien me va básicamente a establecer la orden de compra para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, una producción instantánea. Y, como decíamos, ¿cierto?, on demand, de acuerdo a las especificaciones del cliente. Entonces, yo no voy a producir cualquier cosa. No voy a producir un portafolio que yo he definido, sino que voy a producir lo que el cliente busca, ¿ya?
y con una mantención de inventarios mínima, ¿ya? Idealmente incluso haciéndolos desaparecer. Entonces, ¿de qué manera se traduce esto en la práctica? La traducción o la manera en que nosotros en términos prácticos podemos ver esto es que primero necesitamos entender qué es lo que quiere el cliente. Por lo tanto, en la filosofía Lean, ¿cierto? Uno de los pasos clave es ser capaces de tener un entendimiento claro de las necesidades del cliente y no desde nuestra perspectiva de fabricar algo, ¿cierto? O diseñar un proceso en el ámbito de la construcción. Tener, ¿cierto? Empujar nuestra producción independiente de el uso que se le va a dar, ¿ya? Acá entendemos qué es lo que quiere el cliente y aportamos valor desde esa perspectiva. Si el cliente privilegia precio, nosotros vamos a preocuparnos de respetar los presupuestos. Si el cliente privilegia si estamos hablando de tiempo, vamos a preocuparnos de respetar los plazos. Si el cliente es muy consciente respecto al costo, vamos a tener un énfasis presupuestario en nuestro proyecto. Si por el contrario lo que prima a la hora de tomar decisiones es la calidad del producto, ¿cierto? Vamos a ser capaces de hacer ciertos trade-offs, ¿cierto? Transar en algunos otro de los aspectos, ¿cierto? A lo mejor sale un poco más caro o estamos dispuestos a invertir más tiempo, ¿cierto? Con tal de satisfacer las necesidades de calidad. Entonces, primer punto, entender qué es lo que busca el cliente. Luego, esta idea de producción, ¿cierto? En serie y por lo tanto, esta idea de organizar la producción para establecer un flujo continuo de insumos, ¿cierto? Que en este proceso de transformación se traducen en un producto o en un servicio final, pero también hay información y tenemos por lo tanto información de nuestro proceso, pero también tenemos información respecto a los actores que participan de este proceso. Y estos actores van desde nuestros proveedores hasta, por supuesto, nuestro cliente, ¿ya? Que teníamos que, en el primer punto, ¿cierto?, entender claramente qué es lo que él buscaba. Luego, no solo basta con generar un flujo continuo, sino que un flujo confiable. La idea es acá perfeccionar no solo el diseño, ¿cierto?, y enfocarnos en el producto, sino que en el proceso de producción de ese producto. Y vamos a crear flujos confiables, por lo tanto vamos a entender cabalmente cuáles son las necesidades de nuestros procesos, cuáles son los desempeños de nuestros procesos, ¿ya? Por lo tanto vamos a eventualmente, si fuera necesario, paralizar la producción para evitar, ¿cierto?, tener que generar inventarios de trabajo en progreso que lo único que hacen es encarecer nuestro sistema de producción, congestionar el layout de nuestro sitio, ¿cierto?, la forma en que organizamos la logística de nuestro sitio. Y nosotros buscamos otro elemento que aparece acá, que tengamos un sistema de producción pool, ¿cierto? Es decir, que estemos jalando desde el extremo de los clientes, ¿cierto? Respondiendo a la demanda de los clientes, estemos generando indicaciones de producción en nuestra cadena de valor o cadena de abastecimiento. ¿Qué buscamos, por lo tanto? Ni más ni menos que la perfección, y la perfección entendida como entregar los productos a nuestros clientes en el momento en que son requeridos y de acuerdo a sus especificaciones y de una manera magra, ¿cierto?, sin generar inventarios que son fuentes de pérdida. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de producción? Ya un poquito dando un paso incluso más atrás. Nos dice que debemos tratar de ser descriptivos respecto a nuestros procesos y existen tres posibles acciones que nosotros podemos generar cuando estamos pensando en un sistema de producción. Nosotros podemos diseñar nuestro sistema de producción, nosotros podemos, una vez que estamos operando, ¿cierto?, controlar este sistema de producción y cuando estamos en ese proceso de producción y nos damos cuenta que no hemos alcanzado las metas, ¿cierto?, en esta etapa previa de control, podemos mejorar nuestro sistema de producción. Bueno, esos son algunos de los aspectos que nosotros vamos a tratar de incorporar en nuestros, con Lean Construction, en la construcción, ¿cierto? Primero, si ustedes se fijan, el foco no va a estar exclusivamente puesto en el producto, sino que va a estar puesto, eso es lo que nos dice la teoría de producción, en cómo
fabricamos ese producto, por lo tanto va a estar puesto en la producción o en el proceso. Y vamos a diseñar nuestros procesos. Durante la ejecución de estos procesos vamos a controlarlos, ¿cierto? Vamos a cerrar el ciclo y vamos a ver cuán bien estamos produciendo de acuerdo a al plan original. Y cuando existan instancias de desempeño, digamos, en discordancia con lo que habíamos propuesto originalmente, tenemos la oportunidad de mejorar, ¿cierto? Lo que típicamente ocurre en el mundo de la construcción, y vamos a ver algunos ejemplos, es que, por ejemplo, en la planificación lineal, yo asumo ciertos niveles de avance, qué sé yo, pavimentación, excavación, etc. Y no entiendo muy claramente qué es lo que hay detrás de esto, ¿cierto? Asumo ciertos parámetros. Y rara vez voy y controlo si esos supuestos que yo hice respecto a excavar 100 metros cúbicos diarios son efectivamente posibles o en función de mi desempeño son sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, la invitación aquí es a tener esta mirada un poco más crítica, una mirada no enfocada en el día a día, a veces le llamamos en el apagar los incendios que surgen en nuestro proyecto, sino que una mirada un poco más científica que mira de cierta distancia nuestro sistema de producción, entendiendo cuáles son sus flujos de materiales, de recursos, de información, y establece metas para esto. No se conforma con una solución, establece metas, saca, ¿cierto?, una fotografía, saca un diagnóstico de cómo está funcionando, y en caso que las cosas no funcionen como nosotros esperábamos, hace propuestas de mejora. Lean Production busca avanzar hacia, por tanto, ¿cierto?, la eliminación de las pérdidas, que es básicamente buscar oportunidades de mejorar nuestra producción, y es un balance delicado entre los tres aspectos que mencionábamos antes, ¿cierto? Vamos a preocuparnos de diseñar adecuadamente nuestro sistema, luego vamos a preocuparnos de controlarlo y cuando no satisfagamos esas metas vamos a preocuparnos de mejorarlo. Eso es lo que habitualmente vamos a hacer en el ámbito del Lean Construction. Con algunos ingredientes, ¿cierto?, pues estamos en condiciones de hacer una definición del concepto de Lean Construction, y que no es otra cosa que tomar estos criterios del diseño de Taiichi Ohno, ¿cierto?, tomados de la industria manufacturera automotriz de Japón, y lo incorporamos en nuestros sistemas de producción. Ese es el estándar que nosotros vamos a perseguir y buscamos, por tanto, tener una construcción sin pérdida. En términos concretos, ¿en qué se traduce, cierto? Cuando hacemos un proyecto o desarrollamos un proyecto bajo la filosofía Lean en el ámbito de la construcción, se traduce en que vamos a tener un set de objetivos claros para el desarrollo del proyecto, ¿cierto? Este entendimiento de cuáles son los requerimientos del cliente. Vamos, por lo tanto, a enfocarnos en la satisfacción de las expectativas de ese cliente a nivel de nuestro proyecto. Vamos a tener un foco no solo en el producto, ¿cierto?, el edificio que estamos construyendo el desarrollo inmobiliario que estamos teniendo, sino que vamos a diseñar también el proceso, es decir, la estrategia de cómo construirlo. Entonces diseñamos conjuntamente producto y proceso. Y además, ¿cierto?, cuando estemos en la ejecución, vamos a tener controles de producción a lo largo del ciclo de vida del proyecto. No solo cuando estamos terminando y nos damos cuenta que nos salió más caro y nos tomamos más tiempo del que habíamos anticipado o la calidad no es la que esperábamos, ¿cierto? Ese es un foco en que no hay mucho que hacer, ya estamos entregados, ¿cierto? Si nos demoramos más, vamos a tener que gastar más tiempo. Si nos salió más caro, vamos a tener que endeudarnos más o vamos a tener una situación de conflicto con el mandante. La idea es, a lo largo del ciclo de vida, ¿cierto?, establecer instancias de control y eventualmente cambiar de estrategia, ¿cierto?, para la satisfacción de esas metas. Algunos ejemplos de Lean Construction o qué cosas podríamos esperar encontrar en un proyecto Lean en el ámbito de la construcción, ¿cierto? Vamos a involucrar a los actores tardíos en las decisiones tempranas del proyecto, es decir, en el entendimiento de nuestro ciclo de vida, nosotros no solo vamos a tener esta secuencia de diseño primero, construcción después, operación a continuación, sino que nosotros vamos a traer a los actores que operan el proyecto, a los actores que construyen el proyecto, a las etapas tempranas, por ejemplo, a las etapas de diseño, para poder tomar decisiones adecuadas, ¿cierto?
A eso nos referimos con involucrar a actores tardíos en el contexto del ciclo de vida del proyecto, en etapas tempranas del proyecto. Luego, un cambio de paradigma que tiene que ver con la postergación de los compromisos hasta el último momento responsable. En un contexto de programación tradicional, lo que nosotros siempre hacemos es tratar de ir, o cada una de las cuadrillas de trabajo, ¿cierto?, busca tratar de hacer las cosas lo antes posible, as soon as possible, como lo veíamos cuando hablábamos de la planificación tradicional y desarrollábamos las curvas S. Bueno, acá el cambio de paradigma es bastante fuerte porque nos dice, en realidad no, vamos a postergar esa toma de decisiones hasta el último momento responsable. Porque lo que no vamos a hacer es exigir, ¿cierto?, a como dé lugar el cumplimiento de un programa si las condiciones no están dadas para generar esa producción. Entonces, vamos a ver que cuando tenemos planificado una actividad, ¿cierto?, vamos a verificar que cumplamos con los prerequisitos, ¿cierto?, que tengamos los materiales, que tengamos las herramientas, que tengamos la mano de obra disponible, que el espacio para trabajo esté desocupado, ¿cierto?, que tengamos cancha para poder desarrollar el trabajo y no empujar, ¿cierto?, tosudamente una planificación que no es posible de realizar porque todas estas condiciones nos han ido dando. A eso nos referimos con postergar los compromisos hasta el último momento responsable. No tiene sentido que nos comprometamos a hacer 10 cosas que sabemos que no vamos a poder hacer. Acá el foco es comprometámonos a hacer las cosas que efectivamente podamos hacer. Luego dice, vamos a alinear los intereses de los participantes. Todos los participantes de un proyecto están participando, ¿cierto?, y necesitan verse beneficiados. El mandante porque satisface una necesidad, ¿cierto?, y a un precio razonable. La empresa constructora porque está participando en un negocio, ¿cierto?, por lo tanto tiene que ser rentable, y así cada uno de los proveedores de suministro. Entonces, en este entendimiento vamos a alinear a nuestros participantes, ¿cierto? Como constructor, a mí me interesa que mis proveedores y me interesa que mi cliente estén contentos, ¿cierto? Me interesa entender el sistema de producción de mis proveedores de modo de complementarnos bien. Entonces vamos a alinearnos los intereses y por lo tanto, cuando todos cumplamos las expectativas del mandante, todos vamos a estar de alguna manera ganando, ¿ya? Además, vamos a seleccionar el tamaño y la ubicación de los paquetes de trabajo o los buffers, ¿cierto?, para absorber la variabilidad que les es propia a nuestro sistema. En un sistema de producción, yo puedo tomar, ¿cierto?, pensemos en la fabricación de un auto, ¿cierto?, y yo sé con mucha precisión, ¿cierto?, probablemente al segundo cuánto me demoro en cada etapa del proceso de fabricación de este auto o teléfono. En el caso de la producción, ¿cierto?, en un sitio de construcción, existe la variabilidad porque los equipos de trabajo que constituimos se ven afectados por condiciones climáticas, porque a lo mejor se nos enfermó un trabajador, porque tuvimos una situación de fuerza mayor, fortuita, tuvimos un paro, no nos llegó el suministro, hubo un accidente, ¿cierto?, y que nos bloqueó el acceso, tuvimos, qué sé yo, un clima de agitación política que significó, ¿cierto?, complicación de acceso de nuestros trabajadores, una cosa que ha sido recurrente en los últimos, diría yo, par de años en Chile, ¿cierto? El sistema de transporte público no ha estado muy confiable, entonces tenemos un incidente en el transporte público y afecta la productividad porque nuestros trabajadores llegan 2 horas tarde, ¿ya? Entonces tenemos que ser capaces de absorber la variabilidad que se va a producir en nuestro proyecto, pero de una manera controlada, ¿cierto? Entonces vamos a diseñar básicamente el tamaño de los paquetes de trabajo y no vamos a asignar paquetes de trabajo y vamos a ir controlando su progreso, ¿cierto?, en un ciclo de corto plazo en general, ¿ya? Semanalmente, típicamente, incluso puede ser algo menos. Entonces vamos a mantener un control estrecho de cuándo nos estamos alejando de lo que habíamos planteado y vamos a tener un plan de acción para eso.